Otto Hamann Echeverry, y se prepara el doctor Otto Hamann, el presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, y se prepara Janet Gija, de AFIDRO. Bien, puede, doctor Hamann, 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias, muy amable. Un agradecimiento al secretario, a la senadora citadora y a todos los invitados. Nosotros representamos la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, es una entidad gremial desde hace 33 años que agrupa a los especialistas en medicina familiar y a todos los estudiantes en formación de medicina familiar. Desde una vez que se hizo la ponencia y que presentó el 20 de julio, nosotros como sociedad iniciamos un análisis exhaustivo de cada uno de los artículos, no solo en lo que correspondía principalmente a la medicina familiar, sino artículo por artículo. Nos hemos pronunciado, hemos presentado y le hemos enviado a los honorables senadores y a la Comisión Séptima nuestros comunicados. Tenemos un comunicado también que les haremos llegar con las conclusiones y con nuestra postura en el día de hoy. Hemos revisado cada uno de ellos, pero en el día de hoy queremos centrarnos en lo que nos corresponde principalmente a lo que habla el proyecto de ley en atención primaria y en educación médica, principalmente en educación médica de medicina familiar. Me voy a permitir entonces hacer lectura a esa postura. En Colombia tenemos la obligación de garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la ley estatutaria en salud, que comprende, entre otras, una obligación al acceso, que sea oportuno, que sea eficaz, que sirva con calidad para la preservación, mejoramiento y promoción de la salud. Esto significa tener que realizar ajustes o reorganización, apropiación de recursos, mejoramiento en la infraestructura y la dotación. Generar y promover la salud depende de contar con unos servicios centrados en las personas, en las familias, en las comunidades. Pero la pandemia nos ha demostrado las brechas e inequidades y la ausencia de infraestructura, de recurso humano, de un modelo de organización y un modelo de atención. El modelo actual en salud es fragmentado, inequitativo, centrado en los pagadores y en unos pagadores que pagan por resultados y no por las necesidades de la población. Ha quedado demostrado a nivel mundial y con evidencia suficiente que la pandemia tiene mejores resultados en los países donde hay mejor salud pública y donde hay mejor atención primaria. En este punto debemos ser claramente contundentes. El proyecto no avanza en el sentido de profundizar y de mejorar la atención primaria en salud. Seguimos en una lógica de mercado de servicios de salud y se aumentan las barreras para acceso al sistema. El actual proyecto no acoge las necesidades, no contribuye a mejorar las falencias de nuestro sistema, desconoce legislación sobre atención en salud y sobre el talento humano, por lo que nosotros consideramos que no es conveniente, no es aplicable, tiene inconsistencias severas con las motivaciones expresadas y al desconocer unos derechos establecidos es claramente inconstitucional. En relación a la propuesta tenemos dos elementos fundamentales. Y esos dos elementos fundamentales son atención primaria y educación médica de medicina familiar. En la atención primaria, el proyecto no desarrolla la atención primaria, no soluciona la fragmentación y la falta de integralidad en actividades colectivas y en actividades individuales. En la atención primaria los servicios son integrales y no podemos hablar de atención primaria cuando se proponen unas instituciones y unos niveles para promoción y prevención y otras instituciones y otros niveles para atender la enfermedad. Nada más lejano a la atención primaria que proponer un plan básico de promoción y prevención para generar salud y por el otro lado promover un plan único de salud para atender a la enfermedad. Va en contravía de los principios de la atención primaria. Las personas no se pueden fraccionar, señor presidente. Los servicios de salud deben ser integrales, deben ser resolutivos. Los planes fraccionados, débiles, no generan una atención oportuna para nuestros ciudadanos. No estamos haciendo nada hacia el sistema. Se sigue dando una prioridad sobre la enfermedad. La fragmentación de la atención nace en la fragmentación del aseguramiento. Se continúa la lógica de pagar servicios en los resultados de salud en este proyecto.
Se persiste en la idea que la salud es lo que se puede cobrar, lo que las personas requieren y no lo que las personas requieren para el mantenimiento y recuperación de la salud. Obliga a las instituciones de salud a vender servicios para poder sobrevivir, para poderse mantener. El proyecto de ley dice explícitamente que se pagará a las instituciones de primer nivel o de nivel primario por las actividades que demuestren, es decir, por lo que vendan. Se sigue la lógica de un pago por un actor dominante, aseguradoras o prestadoras o como entidades promotoras, y eso limita el funcionamiento y la viabilidad institucional de los prestadores primarios. Esto es como girarle a los colegios por cada hora cátedra de clase o girarle al Congreso por cada hora de presencia de las sesiones de los congresistas. No se fortalece el sistema de entrada al sistema de salud. La estrategia de atención primaria necesita una capacidad en los prestadores primarios. Recursos técnicos, humanos y financieros deben estar en la puerta de entrada. Eso está ampliamente demostrado en diferentes países y que nos sirve para resolver el 85% de las necesidades de la población. No se promueve una reglamentación de habilitación para prestadores primarios. No se soluciona, como lo dice el artículo 30 del proyecto de ley, que en donde promueve la salud y mitigación de riesgos. La atención primaria, ¿sí? Los prestadores primarios deben tener la posibilidad de prestar servicios en forma permanente, forma intramural, extramural, en consulta externa, por diagnóstico, hospitalización básica, educación del talento humano, educación de la comunidad, procedimientos quirúrgicos menores, salas de partos, investigación, telemedicina, teleconsulta y actividades y comunidades, entre otras, situación que no se ha reglamentado en los últimos años. Pero todo lo contrario, el proyecto de ley lo que favorece es la atención de la enfermedad, porque crea unos centros de atención de alta tecnología, fortalece la complejidad y crea los centros de excelencia, en donde se concentran los recursos para la prestación de servicios. La excelencia, la calidad, la investigación, los recursos en salud deben ser una característica transversal al sistema de salud y no de centrarse en algunos prestadores, como los centros de excelencia. Finalmente, en la atención primaria, en este primer punto, la propuesta de cobro por servicios de salud a la persona que está más enferma, que debe pagar más, viola completamente el derecho fundamental a la salud. Es violatorio de las libertades individuales. Y más aún cuando como gobierno, como entes, no hemos corregido las falencias de los determinantes sociales que son responsabilidades del Estado y se las estamos asumiendo a nuestros ciudadanos. El segundo punto y no menos importante es la educación médica en medicina familiar. Si bien es cierto la consideración de transformar el sistema de salud requiere una revisión de la educación en salud, la ley que explícitamente que dice ocuparse del sistema general de seguridad social no tiene por qué estar incluido la intromisión en la autonomía universitaria. Es una profunda violación a la autonomía universitaria. Estimular una formación acortando tiempos, sacrificando criterios de calidad para ejercer un sistema y un modelo que no nos considera, que no se ha reglamentado, es una propuesta que lleva al menoscabo de la atención y a la precarización de los médicos familiares en Colombia. Los proyectos futuros deben centrarse más bien en una infraestructura apropiada para que podamos ejercer y trabajar. Decretos anteriores han sido desconocidos en la reglamentación del talento humano como en el MIAS, en donde se decía que en los siguientes 2 años todos los prestadores primarios deberían tener un médico familiar. Eso no se hizo, no se dio, no se reglamentó por problemas gubernamentales. Y es por eso que el 90% de los médicos familiares en Colombia está vinculado en el sector privado. ¿Por qué? Porque no hay oferta ni cupos en el sector público y no es obligatorio en los prestadores primarios tener un médico familiar de cabecera. En la medicina familiar le comento y le aclaro a los honorables congresistas que la medicina familiar es una especialidad médico-quirúrgica. Tiene un cuerpo de conocimientos propio que está científicamente soportado, que para su aprendizaje requiere un entrenamiento académico de por lo menos 3 años, incluso en algunos países llega hasta 5 años. Hoy los especialistas en medicina familiar constituimos la agremiación médica más grande del mundo, la UONCA, que es un órgano consultor permanente sentado a la derecha de la Organización Mundial de la Salud.
La medicina familiar no es un curso, no es un diplomado, no es un énfasis, no es un enfoque, no es un entrenamiento especial, es una especialidad médico-quirúrgica reconocida por el ministerio, que es el que define cómo es el aprendizaje, cómo es el entrenamiento, cómo es el contacto directo que debe tener el especialista con personas, familias y comunidades. De tal manera, como representante de los médicos familiares de este país, quienes a lo largo de 37 años llevamos existiendo en Colombia, hemos aportado calidad, mejora en la educación, disminución de costos, aumento de la satisfacción del usuario, expreso mi más profundo rechazo con este proyecto en convertir nuestra especialidad en una suma de cursos y en una formación fuera del contexto natural que es lo asistencial, con calidad, con seguimiento y acompañamiento por parte de sus docentes. Hoy en Colombia somos aproximadamente 1.000 especialistas en medicina familiar. Somos 10 universidades que ofrecemos programas de medicina familiar. El 30%, ninguna especialidad médico-quirúrgica en Colombia tiene el 30% con acreditación de alta calidad. No existe ninguna razón para que nos desconozcan y nos den un trato de especialidad de segundo piso o de segundo plano. Tampoco es comprensible cómo los legisladores, que a través del proyecto 075, el cual ya ha sido discutido, tuvo la primera audiencia pública y la primera aprobación el 15 de octubre, en donde pretende legislar sobre las especialidades médico-quirúrgicas, ahí se acogen definiciones históricas de qué es una especialidad, cuáles son los requisitos, cuáles son los atributos de calidad, cuáles son las características de formación, pero en forma simultánea desconocen en este proyecto esos propios conceptos dados por ustedes y pretenden desconocer que la medicina familiar es una especialidad médico-quirúrgica reconocida a nivel mundial y nacional. Es una especialidad absolutamente necesaria y fundamental. Por lo referido, señor presidente, y por lo acabo de fundamentar, reiteramos la inconveniencia, inaplacabilidad, inconsistencia y elementos de constitucionalidad de este proyecto de ley. Muchas gracias, gracias a todos y esperamos poder continuar en estas discusiones. Muy amables. Muchas gracias a usted, doctor Otto Hamann.